En el Reino Unido, la primera vacuna anti-COVID de AstraZeneca se puso el 4 de enero de 2021. Casi un mes después que la fabricada por la estadounidense Pfizer. Pero financiada al 97% con fondos públicos, el primer ministro Johnson habló entonces de un triunfo de la ciencia británica. Get everybody out, getting the jab. Y según algún cálculo independiente, se suministraron más de 3.000 millones de dosis por todo el planeta y solo durante el primer año salvó 6,5 millones de vidas. Sin embargo, como todo medicamento, la vacuna de AstraZeneca también tenía algunos efectos secundarios: náuseas, dolor de cabeza o coágulos. A pesar de que siempre fue considerada segura, en el mes de mayo de aquel año 21, las autoridades británicas sanitarias ya recomendaban que las personas menores de 40 años usaran vacunas alternativas. An alternative to the AstraZeneca vaccine. Solo ahora AstraZeneca ha reconocido que su vacuna puede provocar efectos secundarios como trombosis en casos muy raros, ha matizado. Pero lo ha hecho después de que el Tribunal Superior inglés aceptara una demanda colectiva por 51 casos que le exigen a la empresa más de 110 millones de euros en concepto de daños y perjuicios. AstraZeneca asegura que su decisión de dejar de comercializar este fármaco tiene que ver con la falta de demanda en el mercado. Sin embargo, probablemente va a ser más difícil de convencer al público de que no tiene que ver bien con la demanda o incluso con la seguridad de la propia vacuna. Y para hablar más al respecto, damos ahora la bienvenida a nuestra amiga, la doctora y epidemióloga Dadilia Garcés. Bienvenida, doctora, un placer tenerla nuevamente aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Doctora, vimos en el reportaje, ¿no?, lo que está pasando con AstraZeneca, que ha retirado su vacuna del COVID-19 por problemas, como se especulaba que algunas de estas vacunas podrían traer problemas. ¿Cómo nos deja esto a nosotros con las personas que aún siguen pensando que las nuestras también tienen problemas o pueden traer problemas a largo plazo? Tenemos que considerar primero de que la de AstraZeneca solo se distribuyó en el Reino Unido y en otros países porque era parte de las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, la vacuna por sí decía que una de sus probables complicaciones, que era muy rara, era la causa de trombos. Así que la compañía siempre fue transparente en ese sentido y se informó a la comunidad que ese era un riesgo que podía ocurrir sobre todo en personas jóvenes y en mujeres. Así de que si sobrepasamos que solo hay un número muy pequeño de personas que se enfermaron y tuvieron esta complicación en comparación con más de 3 millones de vidas que se salvaron, definitivamente la vacuna cumplió su misión. Ahora, fue algo, porque tengo entendido que esa vacuna fue creada en la Universidad de Oxford por científicos, o sea, que no fue una vacuna hecha, fue creada en la Universidad de Oxford por científicos. ¿Qué falló? ¿Qué ingrediente? ¿Qué pasó que tuvo esta reacción? Tenemos que considerar de que cualquier medicamento, inclusive los alimentos, te pueden dar una reacción adversa. Cuando se crea un medicamento o se crea una vacuna, siempre hay una probabilidad de que ciertas personas vayan a reaccionar de una manera adversa. Y esto tampoco se logra determinar ni siquiera en la última fase de investigación, sino cuando se suministra a millones de personas. Y es por eso que hay una vigilancia post-vacunal para reportar este tipo de problemas. Y también ocurre con muchos medicamentos. Si tú te pones a pensar, hay muchos antibióticos que le caen muy mal a las personas y dan reacciones alérgicas muy severas. Así de que no es la producción, es la probabilidad, que generalmente tiende a ser muy baja después de que se apruebe una vacuna, de que cause un daño muy severo, como ocurrió en estos casos. Claro, pero ya ellos definitivamente la retiraron del país y incluso han recomendado que usen otras como las que han sido producidas aquí en los Estados Unidos. ¿Quiere decir esto que las de aquí, por ponerla de alguna forma, son mejores o cubren más que la que hicieron los científicos en Inglaterra? Tenemos que mencionar de que cuando llegó el COVID-19 había una carrera para producir una vacuna porque la tasa de mortalidad era muy alta y la capacidad de transmisión era muy rápida del virus. ¿Qué es lo que pasó? Que se aprobaron diferentes vacunas. Aquí en Estados Unidos se aprobaron 2 vacunas y otra vacuna fue la de Johnson & Johnson. La de Johnson & Johnson, de hecho, se le hizo la misma recomendación que hizo AstraZeneca, que solo se colocara en personas que fueran alérgicas
a los componentes de las vacunas de Pfizer y Moderna y que no fueran mujeres que estuviesen tomando anticonceptivos o tuviesen riesgos como fumar, porque también producía el mismo efecto. Así de que esto nos lleva a que las vacunas continúan siendo efectivas y seguras. Por otro lado, la efectividad de esta vacuna de AstraZeneca y la de Johnson Johnson, que es el caso que tenemos aquí en Estados Unidos, era mucho menor en comparación con las dos que tenemos aquí de Pfizer y Moderna. Ok, entonces se puede comparar la de AstraZeneca con Johnson Johnson. Aquí yo creo que la de Johnson Johnson no tuvo mucha popularidad, ¿no? Todo el mundo quería o la de Moderna o la de Pfizer, que fueron las más populares. Sí, lo que ocurrió también con la de Johnson Johnson era que la efectividad era mucho menor en comparación con la de Pfizer y también se reportaron aquí en Estados Unidos casos de trombosis, como ocurrió con la de AstraZeneca. Y cuando se hizo el estudio epidemiológico se determinó que el riesgo era para personas jóvenes, sobre todo mujeres, y aquellas que tomaran anticonceptivos o fumaran, y fumaran. Ok, interesantísimo. Vamos a una pausa, doctora, y seguimos conversando de este tema tan interesante cuando regresemos. No se vayan de ahí, que todavía tenemos mucho más que conversar con la doctora Dadilia Garcés. Ya volvemos. Y gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de hoy, donde conversamos con nuestra amiga, la epidemióloga, la doctora Dadilia Garcés, sobre el retiro del mercado de la vacuna del COVID-19 de AstraZeneca. Doctora, cuando hablamos de trombosis, porque a lo mejor hay muchas personas que nos ven y dicen, bueno, ¿y qué es una trombosis? ¿Qué es una trombosis? La trombosis es un coágulo, que lo que llaman popularmente las personas un coágulo, que se forma en cualquier lado del cuerpo, generalmente es en los miembros inferiores, es decir, en las piernas, y puede viajar a lugares. Claro, el coágulo, si se forma en una vena que sea más o menos grandecita, cuando va llegando a lugares que son más pequeños, producen una disminución en la circulación, y es por eso de que tienden a producir lo que se llama en inglés stroke o derrames cerebrales, o inclusive infartos, o puede llegar a otros órganos y producir infarto en esos órganos. Y esto es lo que produce esta vacuna, la de AstraZeneca, coágulos, con otra característica, de que se producen los coágulos, pero también la persona empieza a perder plaquetas y por lo tanto puede desangrarse. Ahora, y ese coágulo puede llegar hasta el corazón en algún momento también, ¿no? Sí, puede llegar al corazón o puede llegar al cerebro o cualquier otro órgano. Pero generalmente la circulación más pequeña tiende a ser en cerebro y en corazón y por lo tanto puede producir infartos, como puede producir problemas cerebrales serios. ¿Y esto es un efecto irreversible o esto tiene cura? ¿El coágulo se puede sacar, se puede diluir? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Sí, generalmente cuando ocurre sobre todo lo que se llaman los accidentes cerebrovasculares, hay que acudir de inmediato al médico porque entre más pronto se remueva el coágulo, es mejor la probabilidad de una recuperación completa. Con los infartos ocurre lo mismo, si pierdes mucho tiempo, el daño del tejido cardíaco es muy grande, tiendes a tener a una recuperación mucho más lenta. Así que aquí lo importante es el tiempo en el momento de que empiezas a presentar los primeros síntomas y tener el tratamiento más rápido posible. ¿Y cuáles serían algunos de los síntomas, doctora? Bueno, si es los más típicos, que si es un infarto, es el dolor en el pecho, dolor en el brazo o en la mandíbula, que no se alivia con nada, ni siquiera con el reposo, y generalmente los pacientes lo describen como si un elefante se estuviese sentando en el pecho de uno. Así que imagínate lo fuerte que puede ser. Y para las personas que tienen un accidente cerebrovascular trombótico, que sería en este caso, generalmente se presenta con debilidad, que puede ser una parálisis facial, no puedes soplar, tienes problemas para hablar y un miembro, ya sea cualquiera de los dos o las piernas, pierdes la movilidad. Esos son indicadores de que hay un accidente cerebrovascular. La única manera de diferenciarlo de uno hemorrágico es haciendo un estudio en el hospital, pero de igual forma tienes que ir de inmediato al hospital. Eso ya indicaría que hay un coágulo, ¿no? No hay otra forma de identificar que hay un coágulo hasta llegar a ese paso. No, generalmente eso es cuando ya estamos viendo. Hay personas de que pueden tener dolor en las piernas y empezar a manifestar este dolor y que la pierna, el dolor es muy intenso y cuando tú examinas
determinas que puede haber una falla circulatoria allí y un coágulo. Y eso también generalmente o se disuelve por medicamento o se puede intervenir quirúrgicamente para remover. Ahora, doctora, antes de terminar, recomendaciones para las personas que nunca se han puesto la vacuna y aquellas que están dudando en que si se la ponen o no. No hemos salido del COVID, pero no estamos tan críticos como estábamos antes. ¿Qué le recomienda a usted? Tenemos que recordar que el COVID llegó para quedarse. Y eso lo dije yo desde el día 1. Así que tenemos que continuar cuidándonos, sobre todo las personas vulnerables o si vivimos con personas vulnerables, es decir, mayores de 65 años, personas con trasplantes, personas con enfermedades severas. Es importante vacunarse anualmente contra la influenza y contra el COVID-19. A pesar de que han ocurrido estos eventos, el balance ha sido más positivo hacia que ha protegido más a las personas que el daño que se puede causar. Así de que yo recomiendo de que las personas se vacunen. Claro que sí, hay que vacunarse para salir adelante y evitar, ¿no?, males mayores. Gracias, doctora, siempre es un gusto contar con su presencia aquí en nuestro programa. Gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos.